Profesor Freddy, tengo un cordial saludo de mi grupo y de parte mía. Yo soy Edwin Yupanqui y pues el día de hoy vamos a poner de mi proyecto titulado Efecto de la velocidad de rotación de las hélices de un generador eólico para producir energía eléctrica. En el presente proyecto se presenta el diseño y elaboración de un prototipo de generador eólico de bajo costo para la enseñanza de la dinámica rotacional a nivel de la fuerza centrípeta y el momento de inercia. El proyecto muestra datos y validaciones teóricas mediante procedimiento experimental con el prototipo. Además, a través de este prototipo, los estudiantes podrán realizar sus prácticas y ampliar sus conocimientos sobre el tema. El prototipo consta de un pequeño motor en el cual irán las palas y así poder medir la velocidad de las mismas. En la gran parte de la población se adhiere a utilizar energía eléctrica para diferentes usos y necesidad, ya que al construir un generador eólico en donde produzca el corriente aire, la energía del viento es bastante estable y predecible a escala anual, aunque presenta variaciones significativas a escala de tiempo menores. Al incrementarse la proporción de energía eólica producida en una determinada región o país, se hace imprescindible establecer una serie de mejoras en la red eléctrica local. Además, son de extrema importancia las previsiones de producción eólica que permite a los gestores de la red eléctrica estar preparados y anticiparse frente a las previsibles variaciones en la producción eólica que puede tener lugar a corto plazo. Planteamiento del problema. ¿Qué efecto tiene la velocidad de rotación de las hélices de un generador eólico en la obtención de energía eléctrica? Formulación de hipótesis. Al aumentar la aceleración de rotación de las hélices, se producirá una mayor obtención de energía eléctrica. Como objetivos generales, tenemos determinar la relación entre la velocidad de rotación de las hélices de un generador eólico para producir energía eléctrica. Y como objetivos específicos, construir un generador eólico, conocer la cantidad de energía generada a distintas velocidades de rotación de las hélices, estudiar la energía eólica como una fuente de energía eléctrica, conocer los beneficios de un generador de energía eólica. Justificación del problema. Actualmente, la contaminación global es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo, puesto que genera daños en la atmósfera terrestre y en los seres que habitan al mismo. Uno de los factores que contribuyen a este daño es la energía eléctrica producida de forma hidráulica. A diferencia de la energía producida de forma térmica, eólica y solar, estos dos últimos son renovables, lo que lo vuelve una gran alternativa de uso frente a la energía actualmente usada. En diferentes países del mundo, la obtención de energía eléctrica por medio de los aerogeneradores está aumentando, sobre todo en aquellas ciudades que presentan una geografía adecuada para que las corrientes de aire sean fuertes y continuas. En estas, los molinos colocados en puntos estratégicos donde la velocidad del viento es mayor, de esta forma su producción de voltaje se optimiza. En la ciudad de Trujillo, gran parte de su población utiliza energía eléctrica para diferentes actividades de la vida cotidiana. Debido a esta necesidad y por la geografía de la ciudad, es una buena alternativa el construir un generador eólico en puntos estratégicos donde la corriente de aire sea abundante y constante, para así obtener una gran cantidad de energía eléctrica en beneficio de los pobladores. Doy pase a mi compañero Piero para que continúe. Antecedentes. Se comenzó a utilizar el aire como una fuente de energía en los primeros barcos veleros del antiguo Egipto. Los molinos creados en el siglo VII son los más antiguos situados en Seistán, actual Afganistán. En 1802, Lord Kelvin tuvo la idea de acoplar un aerogenerador a una máquina que aprovechara el viento. Fue el antecedente del aerogenerador que no se pudo crear hasta que en 1850 se inventó la dínamo. El inventor Charles F. Babbage creó en 1888 la primera turbina eólica
para generar electricidad. Paul Accord se le considera el padre de la energía eólica moderna. Sus primeros aerogeneradores comerciales se instalaron después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la escasez de combustible. Albert Best, físico alemán, formuló la ley de Bex. Esta ley nos dice que se puede aprovechar la energía cinética del viento en un 59.3%. Palmer Catlett Putnam desarrolló en 1941 el aerogenerador Smith-Putnam de 1,25 megawatts. Ulrich W. Hallner, su aerogenerador STGW-34 en el año de 1957, se le considera la primera piedra de la tecnología eólica moderna. Y Johannes Joule, estudiante de Paul Accord, construyó el primer aerogenerador para corriente alterna de 200 kilowatts. Conceptos teóricos. La energía cinética. En su definición más breve, es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. La ley de Bex dice que solo puede convertirse menos de 16/27, el 59.3%, de la energía cinética en energía mecánica usando un aerogenerador. El límite de Bex, la máxima potencia aprovechada es por este límite. La energía eólica es la energía cinética del viento, la potencia disponible del viento que pasa perpendicularmente a través de un área circular. Movimientos circulares. Un movimiento circular uniforme es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje estando siempre a la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante. Un movimiento circular uniformemente variado se presenta cuando una partícula o un cuerpo sólido describe una trayectoria circular, aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Es decir, la partícula se mueve con una aceleración constante. Ahora le doy pase a mi compañero Jan. Continuando con la explicación de mi compañero Jean, bueno, vamos a dar algunos datos que voy a utilizar para la obtención de los datos. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que la longitud de las palas de nuestras hélices son aproximadamente de 20 centímetros. O como lo podemos decir de otra manera, es igual a 0.2 metros. Estas hélices van a estar expuestas a unas velocidades del viento constantes de aproximadamente 4 metros por segundo. Metros por segundo, a 5 metros, a 6 y a 7. Serán 4 mediciones para poder ver cómo es que va incrementando a medida que vamos aumentando la velocidad. Ya. Utilizando la fórmula donde podemos comparar lo que es la velocidad tangencial o la velocidad del aire con la velocidad angular del rotor del motor interno por el radio. Tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Utilizando esta fórmula obtenemos los datos de la tabla número 1, donde tenemos de que a una velocidad de 4 metros por segundo del aire obtenemos una velocidad angular de 20 metros de 20 radianes por segundo. A 5 obtenemos 25, a 6 obtenemos 30 y a 7 obtenemos 35 radianes por segundo. Esta es una manera de obtener estos datos de la velocidad angular, pero también hay otro método para utilizar. El segundo método es utilizar la forma experimental, ver cuántas vueltas da nuestras hélices en un periodo de tiempo.
y nos llegamos que da más alrededor de 3.2 vueltas en un lapso de tiempo. Y si es que utilizamos la fórmula donde compara la frecuencia con la velocidad angular, que es la velocidad angular es igual a 2pi por radian por segundo, obtenemos lo mismo, que estos son los datos teóricos que nos deberían salir y como vemos son muy parecidos a los datos experimentales que habíamos tenido inicialmente. De 20 a 20.5 la variación es mínima, por lo tanto nuestro experimento ha salido de muy buena manera. Y esto de acá lo llevamos a la tabla número 3, que con ayuda del multitester, que es uno de los equipos que estamos utilizando para el desarrollo de nuestro proyecto, nos dan los siguientes voltajes, que a 20 radianes por segundo de velocidad angular nos arroja 1.2898 voltios de energía. Y la máxima, que es cuando utilizamos el viento a 7 metros por segundo, que nos arrojaba aproximadamente 35 radianes por segundo, nos quedará que nos arroja 10.58 voltios de energía. Y como vemos aquí en la gráfica, está de forma ascendente. En conclusión, hemos llegado a demostrar nuestra hipótesis inicial donde habíamos planteado de que a medida que aumentábamos la velocidad angular, iba a aumentar nuestra obtención de energía eléctrica. También tenemos que tener en cuenta que la energía eólica y los generadores eólicos han tenido un gran desarrollo durante los últimos 30 años a nivel mundial, incluso en nuestro país. Por tal razón se concluye que se ha cumplido con el objetivo de presentar un diseño durable y simple en su funcionamiento para la generación no solamente casera, sino a nivel mediano y grande. La definición de forma y el tamaño del modelo se enfocan en la factibilidad de su construcción, por eso el uso de materiales reciclados y con geometrías cercanas al modelo que se quería lograr. Reacciona muy bien a los vientos a bajas densidades y genera inercia propia por el peso de la estructura, lo que ayuda a mantenerlo en rotación cuando el viento pierde velocidad por momentos. El generador eólico fue diseñado para trabajar con una velocidad máxima del viento dentro de la ciudad. Sin embargo, se conoce que no es constante en el tiempo y lugar, y esto depende de la ubicación del generador eólico. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.